varias llamadas. Gracias por sus reportes al 925-6036, 920-7532 para la gobernadora de Yucatán. Aquí llegaron las primeras llamadas. Señora Sierra, desde agosto le dieron base a mi hijo de maestro, aún no le pagan. Quisiera saber si se puede cuestionar hasta cuándo les pagarían. Sí, se lo paso a la Secretaría de Educación, pero por lo que tengo entendido, no se habían erradicado los recursos en el caso de las bases nuevas y creo que se van a erradicar a finales de este año, que se tienen que terminar. En eso anda, diciembre, ¿no? sí. Mario Farfán de Mulchechén dice, solicita audiencia con la gobernadora. Es la primera vez que debe de hacer. ¿Qué debe de hacer, pues, siendo la primera vez para obtener una audiencia? Si nos deja su teléfono, le llaman de mi oficina con mucho gusto. Dice Luis Huicap Paz de Mayapán. El señor Huicap solicita saber qué solución le van a dar al sobre de la audiencia que tuvo. Sobre la audiencia que tuvo con la gobernadora. Lo checo con mucho gusto para ver de qué se trata y le llaman para decirle. Salario mínimo, ¿cómo avanzar para que Yucatán deje de ser la zona C y por lo menos esté en la zona A del país, que aún sigue siendo mínimo, pero no tanto como a nosotros nos toca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ¿no? Sí, realmente es una zona todavía económicamente muy depreciada y una de las cosas en la que tiene que trabajar el gobierno o los gobiernos que estén en turno es por ir fortaleciendo la economía para ir incrementando de alguna manera la plusvalía, ¿no? del Estado, ¿no? Sube de 50 a 57.46 pesos por día a partir del 1 de enero en el área B. Para nosotros de la zona C, bueno, más bien sería para eso, para Yucatán 54.47, 4.80 y pico de aumento. Más 4.30 y un poco más, casi 5, pero no es suficiente, por supuesto, ¿no? Gobernador, hay viejas demandas sociales muy antiguas como esta, de la homologación del salario mínimo con el resto del país, y la otra, la de la energía eléctrica, que también sigue siendo una búsqueda, que se diga que Yucatán, que se logre al menos hacer que Yucatán pueda ser considerada como zona calurosa de 30 grados promedio todo el año, ¿no? Más que calurosa, húmeda, porque lo que hace realmente el que consumamos más energía eléctrica, nuestra energía sea más cara todavía, es que es una zona calurosa y húmeda, entonces esto pues hace más todavía complejo. Se han hecho diferentes pruebas, se han presentado a la propia Cámara de Diputados, cuando era yo diputada federal, se ha hecho muchos argumentos que son válidos, no solo en el caso de Yucatán, sino otras regiones del país que también están en esas condiciones, y hasta este momento no se ha logrado una reclasificación de la tarifa respecto a las condiciones de cada estado, ¿no? La Comisión Federal, particularmente la Secretaría de Energía, argumenta alguna serie de cosas que no recuerdo en este momento cuando era diputada federal, pero que lo real es que no se ha logrado, ¿no? ¿Ese estudio estará abierto todavía? ¿Seguirá avanzando o ya habrá quedado en el olvido? Está, como todo lo que se queda en la Cámara cuando se presenta en la Cámara de Diputados, está en la congeladora, como le llaman, pero valdría la pena que se pudiera revivir y tratar de hacer una lucha nuevamente para que puedan pues beneficiarse las familias. Hay casas que tienen 2 focos y un ventilador que es indispensable en esos casos. No, y lo primero que se hace cuando se recibe el salario es, hay que pagar la luz, lo primerito, luego el agua y después si sobra para el resto. Para la comida, la ropa, el gasto diario. Escuela, etcétera. Es una situación económica compleja y ahí es donde tenemos que buscar que más inversionistas vengan a Yucatán, que vaya aumentando la plusvalía del Estado. En consecuencia, esto puede representar que haya, por ejemplo, que no se pague solo un salario mínimo, sino que nuestra mano calificada, como el Homeport, que se va a poner en progreso, pues ya tenga mano de obra calificada y ya no sea un salario mínimo, sino sean 3, 4, 5. Ahora, ya en el campo ingresos, nadie ¿no? te trabaja por un salario mínimo, ¿eh? No. Y en la ciudad creo que tampoco. Menos. O sea, nada más con el transporte público se te va. Sí, bueno, la realidad es que nadie pudiera vivir con un salario mínimo. En consecuencia, en su gran mayoría de los que trabajan ganan más de un salario mínimo.
Esto, una de las cosas que afecta es que en el registro del Seguro Social, por ejemplo, porque lo registran, por ejemplo, con un salario mínimo, aunque por otras vías, por ejemplo, en el caso de los meseros, por otras vías tengan otros ingresos como la propina, pero les castiga en sus derechos, en el sentido de la vivienda, por ejemplo, porque cotizan muy poco para poder adquirir una vivienda, que precisamente por eso hicimos el proyecto piloto con Infonavit en el caso de Mayapán, en donde va a ser para personas de un salario mínimo o dos, y para personas mayores de 50 años, que son los que menos cotizan. O sea, todo esto es todo un círculo que va llevando de una cosa a otra y que al final de cuentas tiene que irse cerrando ese círculo para poder... Incluso diría un círculo de simulación, porque el seguro no te acepta un registro con salario mínimo. Para cotizar en el Infonavit tampoco te funciona, nadie lo paga, pero está ahí. Así es. De hecho, una de las cosas que le comentaba yo al director nacional de Infonavit cuando le presenté el programa de Mayapán es que de alguna manera era injusto a los que ganan de un salario mínimo o dos que le descontaran el derecho a vivienda, porque realmente nunca tenían el derecho real a adquirir una vivienda, porque no alcanzaban si no fuera con un subsidio muy alto, que es muy difícil. Por eso se creó este programa y vamos, si da resultado, pues se va a replicar en todo el país. Ayer en el sur se entregaron 151 viviendas. Que ese es de otro programa. No, ese es otro programa. Ese es de Casa Universal. Casa Universal. Es al que no puede comprobar sus ingresos, al que no tiene derecho a crédito. O sea, todavía más abajo del mínimo. Es decir, si del mínimo compruebas, en este es para choferes, los que tienen su propia meseros, tienda, los que trabajan por su cuenta. Que era un amplio sector que quedaba fuera. Bueno, ahora ya entregamos 250 y 151, 401 viviendas y estamos viendo la posibilidad de ampliar. Ayer estábamos convenciendo de la CONAVI, que es el que ayuda con un subsidio. Hay una parte que podemos tener 200 lotes más y ahí pudiéramos entregar 200 casas más. Esto en cuanto a vivienda. Credenciales para estudiantes. Algunos han reclamado que se está dando de manera elitista estas credenciales, es decir, tienen que pasar algunas pruebas para comprobar si son estudiantes, si requieren no sé si la credencial creo que es obligatoria, toda pareja, ¿no? Sí, mira, realmente se ha hecho, ahorita están todavía en la etapa con las prepas y con los colegios de bachiller medio superior, están trabajando y realmente lo que tiene la credencial es que les pide por ejemplo, un estudio social para garantizar que el beneficio que le está dando el Estado pues sea a los que más lo requieren. El que va a solicitar la credencial, José Luis, es porque la necesita. El que tiene los recursos, aunque sea apretados para pagar su transporte, no va a solicitarla o no va a hacer una cola de 2 horas, porque ha habido unas colas en promedio tardan desde que llega el muchacho hasta que llega al registro, en promedio 2 horas. Entonces no va a ser una cola de 2 horas. Esto es de alguna manera el propio resultado del estudio, ¿no? Si estoy esperando 2 horas, es porque me interesa ayudar a mi familia en el costo del transporte de mi escuela. Pero esto va a permitir, la tarjeta tiene un chip. Cuando se entreguen las credenciales va a tener un chip, que este es el único registro que van a hacer, el chip se va a ir renovando y los camiones, ya hay el acuerdo con los empresarios, van a tener una máquina, un aparatito en donde ellos pasan con el chip, inclusive al camionero le va a convenir que suban tanto, no solo, este es el caso de estudiantes, pero acuérdate que son 4 tarifas las que se van a contemplar, una que es la de los estudiantes, la de los discapacitados, las personas de la tercera edad, y la tarifa social, que es al que está buscando trabajo y no tiene, y se le va a contemplar también este descuento, que al final de cuentas va a ser un apoyo del gobierno, no una aportación de los empresarios, ¿no? Y bueno, todo esto tiene varias fases. Varias fases, pero creo que al final de cuentas estamos yendo. El transporte, lo hemos comentado en estos micrófonos, es muy complejo y vamos avanzando de uno en uno. Por ejemplo, con la credencial, ya aquello de que no le daban parada porque es estudiante o porque es persona de la tercera edad, ya al camionero le va a convenir que suba el que tenga esta credencial porque va a registrarlo, su caja, su maquinita que va a tener en el camión, y esto va a permitir que haya un mejor servicio también. Ojalá que se cumpla en la calle, ¿no? Suena bien, pero en la calle es duro, porque luego a los choferes les dan órdenes de que ya después de 20, 30 estudiantes